Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí en las capsulitas culturales de Jordi. Y bueno, muy contento porque hoy vamos a ver a un arquitecto que logró destacar mucho, no solamente dentro de México, sino a nivel internacional. Pongo aquí, es el arquitecto Luis Barragán Morfín y puse el mexicanizador del funcionalismo. Sí, es un arquitecto que va a respetar básicamente las reglas del funcionalismo, pero va a poner, como decimos, mucho de su cosecha, ¿sí? Va a llevar elementos nuevos, elementos muy mexicanos a la arquitectura de mediados del siglo XX. Entonces, bueno, vamos a empezar para que no nos atrasemos, porque miren, sus cronologías de juventud son amplias, entonces, bueno, vamos a ir con la mayor velocidad posible. Dice, nace en Guadalajara, Jalisco, en el barrio de Santa Mónica, el 9 de marzo, en una familia de clase media alta. Sí, él es hijo de hacendados, de unos hacendados del estado de Jalisco, y va pues, tener una infancia bastante acomodada. Y bueno, dice, 1909 pasará largas temporadas en la hacienda de sus padres, en Mazamitla, teniendo estrecho contacto con las actividades agrícolas, ganaderas e hípicas, que era pues de lo que vivía la hacienda de sus papás, y apreciará los detalles de la arquitectura hacendaria. Sí, efectivamente, pues el estar en contacto con la arquitectura de estas haciendas, la arquitectura vernácula, el uso de los colores, los arcos que se utilizaban, pues le va a influir ya desde su temprana infancia y pues va a decidir estudiar en la Escuela Libre de Ingeniería entre el 19 y el 23. Se mete a la Escuela Libre de Ingeniería, donde hace una estrecha amistad con dos futuros arquitectos prominentes de Guadalajara, el presbítero Pedro Castellanos Lamley y Rafael Ursúa Arias serán sus grandes amigos, pues por mucho tiempo, y van a formar parte de lo que se conoció después como Escuela Tapatía de Arquitectura. Va a tomar cursos opcionales en esta escuela de ingeniería para poder recibir los dos títulos al mismo tiempo, los títulos como ingeniero y como arquitecto, ¿sí? Entonces, uno de sus maestros, el arquitecto Agustín Basabe, se va a convertir en su mentor una vez que termine sus estudios. O sea, bueno, desde que está dentro de la escuela lo va a apoyar mucho porque le nota que tiene talento, y una vez que sale de la escuela también lo va a apoyar recomendándolo con los primeros clientes, ¿sí? Para el año 25 viaja a Francia y España asistiendo a la exposición de artes decorativas de París, una exposición pues que atraía a muchos diseñadores de no solamente de Europa, sino que también de Norteamérica, ¿sí? En esa exposición va a conocer al escultor y diseñador de jardines Ferdinand Bach, con quien tendrá permanente amistad. Ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver un poquito más a detalle cada cosa apoyándonos con algunas imágenes, pues para que no resulte tan tedioso esto de los textos, ¿no? Del 27 al 36 va a ejercer la práctica profesional en Guadalajara, aplicando los estilos que conoció en Europa y fusionándolos con los estilos locales, y es lo que vamos a ver en las próximas imágenes. Para 1936 decide trasladarse a la Ciudad de México, donde va a establecer su despacho. En el 31 va a viajar a Nueva York, donde va a conocer a un publicista llamado Frederick Kilser, y quien le va a ayudar a publicar algunas de sus obras que ya había hecho. Se van a publicar en revistas especializadas como Architectural Review y House and Garden. ¿Sí? Entonces, bueno, en estas fotos le vemos pues muy pequeñito, con su triciclo, ya luego un poquito más grande, ya para su primera comunión, dice Luis Barragán, en su primera comunión en un entorno rígidamente católico. Sí, él se va a criar tanto en una familia como en una sociedad prominentemente católica,
muy rigurosos, muy seguidores de todos los preceptos de la religión católica. Y bueno, aquí están sus padres, este es el hacendado, Juan José Barragán, y su madre Ángela Morfín, ¿sí? Bueno. El arquitecto Luis Barragán asiste a la exposición de las artes decorativas, y era una de las partes que les decía en la cronología, y va a conocer a este diseñador de jardines, que además Barragán estaba muy interesado en lo que hoy en día se conoce como la arquitectura de paisaje. Va a estar muy interesado no solamente en hacer la parte del edificio, sino cómo este edificio se va a relacionar con su entorno y cómo va a haber esta relación no solamente con los espacios exteriores, sino también con los espacios interiores. Patios, fuentes, jardines interiores. Él va, desde muy joven, va a estar muy interesado en esta relación interior y exterior de los edificios, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los libros que había publicado este hombre, Ferdinand Bach, que se va a hacer muy amigo de Luis Barragán. Y bueno, este es un boceto que hizo Luis en uno de sus viajes a Europa, ¿ok? Ya muy impresionado por la arquitectura morisca, la arquitectura árabe. Posteriormente, varias décadas después, en el 51, va a hacer un viaje a Marruecos y va a quedar todavía más enamorado de la arquitectura árabe, de la arquitectura mudéjar. ¿Sí? Va a tener una primera etapa, o sea, hay varios historiadores que definen las etapas de diseño y de producción artística de Luis Barragán, las definen en tres etapas. Entonces, su primera etapa es la etapa recién sale de la universidad, que es la etapa de fogueo en Jalisco. Es su primera producción de arquitectura en casas en la ciudad de Guadalajara y en algunas partes de los alrededores de Guadalajara, como es el lago de Chapala. Va a ser algunas casas de descanso de las familias adineradas de Guadalajara que tenían sus terrenos en este lago de Chapala. Bueno, les va a hacer sus casas de fin de semana a algunos de ellos. Bueno, eh, no les voy a poner todo porque, bueno, sería interminable. Nos estaríamos aquí 4 horas y ya no sería capsulita, ¿verdad? Ya sería una cátedra bastante tediosa. Entonces, nos vamos a ver unos cuantos ejemplos de cada tema para no agobiarlos muchos. Por ejemplo, en Guadalajara, una de las primeras casas que hace es la casa de don Emiliano Robles León, en 1927, en la calle de Madero, ahí en Guadalajara. Y bueno, tenemos cómo pues vuelve a representar estos arcos de las haciendas, de la hacienda de sus padres, donde pasó prácticamente toda su infancia. Va a reflejar estos arcos, pero va a meter ya cada vez menos ornamentos porque ya le está llegando la influencia de la arquitectura funcionalista, la arquitectura racional, el racionalismo en el diseño. Y el racionalismo habla de no poner adornos sobrepuestos. Entonces aquí todavía pues está madurando, entonces todavía se queda muy apegado al neoclásico que estaba tan de moda en el Porfiriato. Recordemos que él nace todavía dentro del Porfiriato. Entonces, bueno, está influenciado por el neoclásico que se usaba mucho en la arquitectura porfiriana, pero ya lo va poniendo como más discreto, más, no tan obvio, no tan exagerado, ¿no? O sea, no tan puro el neoclásico, sino que se va volviendo cada vez más sobrio en sus diseños. Va a ser también la casa de Efraín González Luna en 1928. Y bueno, aquí vemos, logré conseguir por ahí en la red la imagen de su cédula profesional con la que él comenzó a ejercer. Y bueno, aquí se las estoy reproduciendo. Y dice así.
en las casas tempranas de Guadalajara aplicará los conocimientos que adquirió en Europa y norte de África. Como ejemplo está esta celosía mudéjar. Sí, aquí ya tenemos esta celosía con esta estrella de cuatro picos, ¿verdad? Tan típica de la arquitectura árabe. Y también lo vemos que hace este arco paraboloide que también era muy utilizado por Antonio Gaudí. Recordemos que él viaja a España y va a tener, en Barcelona, va a tener contacto con la obra de Gaudí. Y bueno, aquí tenemos un reflejo muy discreto de este arco parabólico, ¿sí? Y pues sigue usando mucho las tejas, todo lo que es parte de la arquitectura de las haciendas de su infancia. Bueno, aquí ya nada más les mostré dos ejemplos de casas de su primera etapa en Guadalajara. Hay muchas más, pero eso ya les tocará a ustedes ir investigando por su cuenta, pero bueno, les quise dar dos muestras. Y bueno, va a pasar a la Ciudad de México. Entonces, en 1900, este periodo que lo clasifican los historiadores como segunda etapa o etapa funcionalista, va a ser entre el 36 y el 45. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, aquí tenemos dos muestras de las primeras casas que va a ser en México. La de arriba dice, esta de arriba tiene aún la influencia del Streamline Modern de finales del Art Deco. Si se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos la arquitectura Googie y cuando veíamos ya la transición del Art Deco a la arquitectura funcionalista, pues que se basaban, querían representar un poco el factor velocidad y querían eh, recordar un poco los vehículos en movimiento como estos grandes transatlánticos o estas grandes locomotoras que se fueron haciendo cada vez, fueron cambiando su diseño a locomotoras más aerodinámicas, más de líneas curvas, líneas que no pusieran resistencia al viento, esto ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, aquí está también en esta casa, recordamos un poco estos diseños con estos barandales curvos muy típicos de los cruceros, estos barandales sobre de que es la azotea de la casa, o quizás sea una terraza, porque no sabemos si esto está, si hay un nivel más, ¿no? Más atrás, entonces quizás sea la terraza de un segundo, bueno, tercer nivel, si tomamos en cuenta la planta baja. Y bueno, esto se hacía mucho todavía en los 30, era una influencia muy fuerte del Streamline Modern y ya se ve la influencia de Le Corbusier también volando un poquito la casa, sobresaliéndola de la fachada, de lo que es el límite de la fachada, va a ser estos volados para que parezca que los niveles de arriba pues flotan sobre lo que es el nivel de abajo, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos de lo que va a ser en la colonia Roma, en México. Y bueno, aquí les voy a leer, porque eso sí es importante. Viajó a Nueva York en 1931, donde conoció al arquitecto austrohúngaro, que actualmente es Ucrania, es terreno ucraniano, Friedrich Kilser, especialista en la construcción de teatros y es una escultora afamado también, ¿no? Aquí tenemos su foto de Friedrich John Kilser y dice, consiguió publicar algunas de sus obras en revistas internacionales afamadas como el Architectural Review, el House and Gardens, cosa que le hizo visible en la comunidad internacional. Ya a través de que sus obras salían en estas revistas que eran de bastante venta, sobre todo en Estados Unidos, pues ya se da a conocer, se hace visible, aunque ojo, todavía no se hace de la gran fama que va a tener después, está haciendo sus primeros pininos. En 1936 se muda a la Ciudad de México y le encargan varias construcciones habitacionales de tipo funcionalista e inspiradas en Le Corbusier. Estas obras las hizo con la idea de hacer un capital debido al problema económico que estaba teniendo su familia, despojada de sus propiedades durante la Guerra Civil. Sí, efectivamente, después de la Guerra Civil, bueno, más bien durante la Guerra Civil, muchos terratenientes, muchos hacendados fueron despojados de sus propiedades para, pues,
con esto de la repartición de las tierras para darles las propiedades de las haciendas a los campesinos que vivían en la zona, pero tristemente no se trataba nada más de darles las propiedades, sino se trataba de si le vas a dar la propiedad de una hacienda a un campesino, le vas a enseñar cómo funciona una hacienda, las técnicas de sembrado, de cosecha, de todo, ¿no? De almacenaje del grano, de todos los fertilizantes, los insecticidas que vas a tener que usar para evitar las plagas, etcétera. No, en la guerra civil nada más les dieron la propiedad a los campesinos sin enseñarles lo que los americanos llaman el know-how, y pues muchas haciendas cayeron en el abandono años después, pues porque levantaron la primera cosecha y después ya no tuvieron la administración, ya no tuvieron la economía para seguir sembrando las siguientes cosechas, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue muy brevemente lo que pasó después de la guerra civil. Muchas haciendas cayeron en el abandono y bueno, por lo pronto a los papás de Luis Barragán les quitan su hacienda y pues la economía de la familia comienza a estar muy mal y él pues piensa, ya tiene la mentalidad de ir haciendo negocio para recuperar la economía familiar y poder hacer al principio obras muy comerciales y poco a poco ya ir haciendo obras más de su gusto conforme se vaya colocando como un arquitecto ya afamado, ¿sí? Entonces, trabajó en equipo con varios arquitectos, uno de ellos Max Cheto, que ya vimos su capsulita la semana anterior, y que fue, bueno, tanto los dos, tanto Max Cheto como José Creschel, fueron refugiados europeos. Uno venía huyendo del nazismo y el otro venía huyendo del fascismo de Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, los dos inmigrantes refugiados estuvieron colaborando con Luis Barragán, ¿sí? Destaca el edificio de 4 estudios para artistas en la Plaza Melchor Ocampo, o también conocida como Glorieta o Rotonda Melchor Ocampo, que es una obra donde ya destaca el uso del espacio y del color. Es probablemente esta etapa del 36 al 45, es probablemente su etapa de mayor producción, aunque no la de mayor reconocimiento, lo que les decía hace rato. Va a comenzar a ser conocido, pero la fama más grande la va a tener varias décadas más adelante. Entonces, bueno, aquí hay un dibujito de este edificio, concretamente el que les voy a hablar ahora es de el edificio con 4 talleres para artistas, que es este que está en la orilla. Entonces, vamos a continuar. Aquí ya hay una foto más clara, que bueno, aquí ya no quedó en la orilla, quedó en medio de la manzana. Esta manzana va a ser la manzana de la arquitectura, digamos, porque va a haber varios arquitectos importantes de la época van a dejar su huella en esta manzana. Hay varios arquitectos que después les iré mencionando que colaboraron. Por lo pronto, este edificio de 4 talleres va a ser en colaboración con Max Cheto, que se dice que, bueno, la solución final arquitectónica y todo es más autoría de Max Cheto que de Barragán, pero bueno, lo hicieron, digamos, en equipo, en colaboración. Pues aquí tenemos ya una foto del edificio recién terminado con su coche de convertible de lujo a la puerta. Y veamos los grandes ventanales que se requerían en un estudio de pintura para que entrara el máximo nivel de luz posible, ¿sí? Dice, a pesar de que estos ventanales de los estudios de pintura no tienen la orientación ideal al norte, puesto que están dando al poniente, el diseño es sumamente respetuoso con los principios del funcionalismo. Dejó el dormitorio para el artista en un tapanco. Para los que no sepan qué es tapanco, pues es el equivalente a mezanín, para dejarle al estudio la doble altura del amplio ventanal, y la cocina y los baños están ubicados en entrepisos, es decir, en niveles intermedios. Por eso vemos aquí que unas ventanas están en medio, otras están más arriba, más abajo, porque estas coinciden con la cocina y los baños, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos unas vistas interiores de un equipo de arquitectura que acaba de restaurar uno de esos estudios y bueno, lo dejaron con sus acabados originales, pero ya restaurados, ya
vuelto a pintar, etcétera, ¿no? Y este es el tapanco o mezanín donde estaba el dormitorio del artista, el dormitorio y el baño, con una escalera que aquí le llamamos escalera de caracol, en otros lugares le dicen escalera elíptica, pero con esta escalera que subía al pequeño tapanco del artista, ¿vale? Y bueno, eso es básicamente este edificio que hizo en el año 39, que ya le generó más recursos para ir haciendo otras obras y otros proyectos ya de mayor envergadura. Tercera etapa, llegamos a la tercera etapa llamada de madurez, precisamente madurez conceptual, que va a ser pues a partir del 45 y hasta su muerte, ¿no? Es donde van a ser la etapa de va a ser la etapa de los grandes trabajos, ¿sí? De los grandes contratos que le van a llegar a este hombre. Cuando la presidencia de la República Mexicana decidió dejar el castillo de Chapultepec para trasladar la residencia oficial del presidente a los terrenos del Rancho de la Hormiga y establecer la Casa Residencial de los Pinos, así se llamó desde que la ocuparon, Luis Barragán, con cierta visión comercial, compró unos terrenos aledaños en la calzada de los Madereros, actual Avenida Constituyentes, en un barrio para entonces de nivel muy popular, pero que él pensaba que con la cercanía de la residencia presidencial, pues iría mejorando el estatus y el nivel de esa zona. Entonces, así con visión a futuro, pues compró los terrenos y se dedicó a hacer varias casas con amplios jardines, porque como les decía, él siempre estuvo muy preocupado de la relación entre la casa y su jardín, su patio, sus fuentes, etcétera, ¿sí? Entonces, estas casas le reportaron buenas ganancias para que le sirvieran para invertir en el siguiente gran proyecto. ¿Y cuál era el siguiente gran proyecto? Bueno, pues aquí se los voy a contar. Era los jardines del Pedregal de San Ángel. Para 1945 convence a algunos amigos de asociarse para comprar un gran terreno al sur del Valle de México, cerca del tradicional barrio de San Ángel, donde ya vivían varios arquitectos, artistas e intelectuales famosos. Aunque el terreno propuesto era totalmente inhóspito e inclusive peligroso. Sí, o sea, San Ángel estaba cerca, pero esta zona había estado, digamos, abandonada por muchos, muchos años, prácticamente desde que llegaron los españoles, pues más o menos ahí por el siglo primero se calcula que hubo una erupción del volcán Xitle que dejó totalmente cubierto de lava toda esta zona. Se los platiqué un poco en la capsulita anterior de Max Cheto. Entonces, bueno, él se tiene la audacia de querer hacer un fraccionamiento de lujo, de mansiones de lujo en esta zona llena de lava, precisamente para proponer jardines muy únicos en donde la lava conviviera con las plantas que se le iban a poner a ese jardín y se aprovecharan huecos que había en la lava para hacer las piscinas, ¿sí? Para que todas las residencias tuvieran su piscina sin tener que romper demasiado la lava. Y en las partes donde la capa de lava era muy gruesa, que el promedio eran más o menos 2 metros de espesor de la capa de lava, funciona como piedra, o sea, la lava puede llegar a ser tan dura como la cantera, la roca. Entonces, en los casos en que la lava fuera gruesa, pues aprovechar la misma lava para cimentación de la casa. Entonces tenía muchas ventajas porque te ahorrabas el costo de la cimentación, te ahorrabas las excavaciones para hacer la piscina, pues ya tenías ahí las oquedades y solamente tenías que hacer digamos, el recipiente de la piscina para que fuera completamente impermeable y no tuviera fugas, ¿sí? Entonces, digo que el terreno era totalmente inhóspito e inclusive peligroso porque además de ser un terreno pues muy agreste, lleno de lava, no, casi como ven ustedes en la foto aérea, pues prácticamente no se daban árboles porque en la lava pues no pueden crecer árboles muy grandes, crece vegetación muy pequeña. Entonces era refugio pues inclusive de malvivientes, no era refugio de indigentes, porque muchas veces ni la policía se atrevía a entrar en esa zona. Entonces, bueno, aquí en esta foto aérea vemos que ya está en construcción el proyecto de CU,
que va a ser un proyecto también súper importante en esa época para México, porque era la ciudad universitaria, que era un proyecto directamente del gobierno, era una inversión gubernamental millonaria, donde se iba a hacer esta ciudad universitaria con un edificio para cada facultad, para cada carrera universitaria, con instalaciones deportivas, un estadio olímpico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos al proyecto de CEU en otra capsulita. Dice, arriba el arquitecto Barragán paseando por los terrenos recién alquilados y a la derecha la vista aérea de la zona. Ya, aquí ya vemos las calles que ya habían sido trazadas, algunas ya habían sido pavimentadas de este proyecto del fraccionamiento Jardines del Pedregal, ¿sí? El Pedregal de San Ángel. Ya vemos las principales avenidas trazadas y bueno, las pequeñas callecitas que ya daban a las mansiones individuales. Estos terrenos iban a ser muy grandes, o sea, para cada mansión iban a ser terrenos muy amplios. No se trataba de un fraccionamiento popular, la idea de él era venderle a la gente más adinerada del Valle de México, ¿sí? Para el trazo de las calles colaboraron con él el arquitecto Carlos Contreras y la urbanización en general, el arquitecto Alejandro Margain. Margain, perdón. Bueno, en 1944 empezó a adquirir esos terrenos junto con los hermanos Luis y José Alberto Bustamante, que eran empresarios inmobiliarios con muchos recursos, y se compró un total de 865 acres que vienen siendo pues 3.500.000 metros cuadrados, o sea, una barbaridad, ¿sí? Creó el plan de urbanización e inició diseños de calles, accesos, plazas, parques y casas modelo. También comenzó a construir las casas, las primeras casas muestra, ¿sí? Entonces, bueno, un arquitecto que entró en el proyecto y al cual se le pagó, pues, con uno de los terrenos y todo, va a ser el arquitecto Max Cheto, el que veíamos en la capsulita anterior, y Max Cheto va a animarse a ser el primero, el pionero de este fraccionamiento en construir su casa. Y pues como les decía, la construye sobre la capa de lava, usa la capa de lava como cimentación para la casa. Y bueno, ya les explicaba yo en la capsulita anterior que tenía esta pequeña cavernita que ahí sí, pues tiene que meter un relleno para poder apoyar este eje constructivo, este pilar lo tiene que apoyar pues sobre firme, ¿no? Entonces deja un pedacito de la caverna, pero hacia el fondo pues ya está rellenado con hormigón armado, ¿ok? Pero vean lo interesante que quedan los jardines. Estos jardines van a ser únicos en el mundo, en la arquitectura conocida de Occidente, pues no había algo igual, ni siquiera en los alrededores de Pompeya se les ocurrió hacer esta convivencia de la piedra de lava con los jardines y las casas desplantadas por encima, muy al estilo Le Corbusier, la casa flotando sobre pilares, para dejar que la lava quedara tal como se la habían encontrado al llegar a construir la casa. Solamente hacían pequeños cortes, pues para las escalinatas, ¿no? De los usuarios de la casa que podían bajar al jardín, a la cochera, a la piscina, etcétera. Esta que les estoy señalando fue diseñada por un arquitecto también muy famoso, de quien ya haremos la capsulita, que se llamó Francisco Artigas, también muy popular fue este arquitecto, hizo cosas muy interesantes. Y aquí también como muestra vemos la casa de la actriz Silvia Pinal, que fue una actriz muy famosa en las películas y telenovelas, tanto de los 60 como de los 70. Bueno, fue una mujer que en los 80 todavía conducía programas de televisión, etcétera. Y bueno, un gran amigo del arquitecto Luis Barragán fue un pintor, pues que venía de principios del siglo XX, un pintor muy afamado llamado Gerardo Murillo. Gerardo Murillo a lo mejor no les dice mucho, pero si yo les menciono al pintor llamado Doctor Atl, seguramente a muchos les va a sonar más. Este pintor le encantaba, era de los pocos valientes que se metían a la zona del Pedregal cuando todavía no estaba construida porque le encantaba la textura de la lava
para hacer sus pinturas, ¿sí? Hacía paisajes, hacía muchas cosas y muchas veces incluía estas piedras de lava, estas formaciones tan caprichosas de la lava, las incluía en sus pinturas. Aquí hay otros ejemplos, de hecho hay uno en color, realmente se tienen pocas fotos en color porque era justo la época en que comenzaba la fotografía en color ya para los particulares, para las fotos privadas, pero era muy cara, o sea, comprar un rollo para fotografía en color costaba como 3 veces lo que costaba uno en blanco y negro, era todavía de precio muy elevado y solamente algunas personas podían darse el lujo de comprar un rollo para fotografías a color. Pero bueno, aquí tenemos esta muestra y pues lo que les decía, ¿no? Esta escalinata subiendo por el medio de la casa y aquí a un lado la piscina, fantástica. Y esta combinación del gris de la piedra de lava con el verde y muchas veces los colores de las plantas, porque se utilizaba también una planta que se llama bugambilia, que se llena de flores que pueden ser moradas, naranjas. Entonces da una combinación de colores espectacular entre el gris de la lava y lo morado de las bugambilias, ¿sí? Aquí hay otra casa también hecha en el Pedregal. Tenemos varios ejemplos de la arquitectura que se estaba haciendo. Una de los limitantes o de las restricciones del fraccionamiento era que no podías hacer casas estilo antiguo, estilo colonial, estilo indiano, neoclásico, no podías meter nada de eso. Todas las casas, al menos en un principio, tenían que ser estilo funcionalista. Aquí se los pongo. Dice, en una zona totalmente cubierta de lava, producto de la erupción del volcán Xitle, decide hacer un fraccionamiento de alto nivel económico con lotes muy grandes, 4.000 metros cada lote, donde la vivienda no podría ocupar más del 10% del lote o del terreno. Tendrían que ser todas en estilo funcionalista moderno, mid-century modern, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están los ejemplos. Y bueno, primero fue muy criticado este hombre, Luis Barragán, porque dijeron que era el loco de la lava, lo apodaron con muchas cosas, se burlaron mucho de él, pero resultó ser un excelente negocio, ganó muchísimo dinero con la venta de estos terrenos y él solamente construyó una vivienda, que ahora se las voy a enseñar, en el Pedregal, pero otros muchos arquitectos se dieron vuelo construyendo, ¿sí? Dice, nótese la convivencia de la arquitectura con la lava volcánica y la vegetación de la zona. Su gran amigo, el escultor Matías Geritz, va a colaborar con él colocando varias esculturas a lo largo del fraccionamiento y algunos arquitectos afamados de esa época harán mansiones en este fraccionamiento, tales como Francisco Artigas, Atolini, Buendía, Rosen, Teodoro González de León, Armando Franco y otros más. ¿Sí? Y aquí están, bueno, las publicidades de la época, ¿no? Invitando a la gente a comprar un terreno en Jardines del Pedregal de San Ángel. Dice, construya su residencia en el fraccionamiento de más categoría en la Ciudad de México. Entonces aquí está una de las esculturas que hizo Matías Geritz para él. Está también una foto en color, que les digo, era raro ver fotografías en color. Está en una de las rejas de entrada al fraccionamiento, porque en un inicio, por seguridad, el fraccionamiento estaba totalmente amurallado y con rejas para entrar, y esas rejas por la noche se cerraban. Ya con el tiempo, cuando se fue poblando, pues ya no fue necesario tener rejas, ya había patrullas vigilando, había policía, y entonces ya no se necesitaron las rejas, las acabaron quitando, pero las ponían en color rojo para que contrastaran con el gris de la piedra volcánica. Y aquí otro folleto diciendo el lugar ideal para vivir, Jardines del Pedregal de San Ángel. Y una foto con una de las primeras casas ya con su piscina y la gente disfrutando de la piscina, donde inclusive se llegaban a dejar rocas volcánicas en medio o sea, en medio del agua, dentro de la piscina se permitía que salieran rocas que era su ubicación original estaba ahí, o sea, además se hizo la piscina alrededor, digamos, o aprovechando los huecos. Fue un ejemplo muy interesante de
de estas casas. Esta es la única casa que va a ser diseñada y construida por Barragán para uno de sus clientes, que fue un cliente que le compró muchos lotes en ese fraccionamiento. Entonces le va a hacer su casa y vean igual el contraste de la lava y comienza ya a meter Barragán, a meter colores que él veía en los pueblos, en las haciendas mexicanas, cómo la gente pintaba sus casas. Entonces comienza a copiar estos colores y comienza a adoptar el rosa mexicano, el amarillo, el morado, comienza a meterlos en las fachadas, tanto exteriores como interiores de las casas. Las que dan a los patios interiores también van a ser de color. Y bueno, perdón por lo malo de las fotos que conseguí, que están muy borrosas, pero bueno, estos son algunas fotos del interior de la casa del licenciado Eduardo Prieto, que fue de la única casa que construyó Barragán. Siempre ya se va a caracterizar por usar materiales tradicionales mexicanos, pero adaptándolos a la arquitectura moderna. Entonces va a tener esta viguería de madera, y de estos escalones de piedra, y muchas veces también era piedra volcánica, trabajada como si fuera cantera, cortaban la piedra en losetas y se usaba para los suelos de la casa, ¿sí? Y muebles, pues bastante rústicos, bastante discretos. Acuérdense que el funcionalismo trataba de evitar los adornos excesivos, los adornos sobrepuestos. Entonces, bueno, va a tener estas ventanas en líneas rectas, ya no van a ser ventanitas como antes, todas llenas de adornos, sino que va a ser una ventana en línea recta, amplia, amplia visión hacia el jardín, ¿sí? Para tener pues el dominio, ¿no? Del paisaje exterior y además integrar los espacios interior y exterior, ¿sí? De la casa. Bueno, le llega el turno de hacer su casa y bueno, con esta casa pues se va a lucir. Yo siempre me llamó la atención esto de la fachada, pues es la fachada que da a la calle, pues es una fachada totalmente impersonal, austera, etcétera. Dicen los estudiosos de Luis Barragán que la razón era, como era una colonia proletaria, Tacubaya para ese momento pues era una colonia de obreros, y él por algún motivo consigue estos terrenos, primero va a hacer el terreno para un cliente, o la casa para un cliente, y después va a construir la suya, pero precisamente para no llamar demasiado la atención, para no causar, pues, no sé, envidias, rencores, etcétera, resentimientos sociales, pues la fachada que da a la calle, pues es una fachada completamente, pues de que se ve prácticamente una casa de no muchos recursos, pero al interior es donde vienen las sorpresas. Y va a manejar estos patios traseros con estanques, con cascadas, poniendo estas cerámicas, estas piezas cerámicas típicas de ciertas regiones de México, pues él las va a adquirir y las va a usar como parte de la decoración de la casa. Él va a apoyar mucho lo que son los artesanos mexicanos, la artesanía mexicana, la va a meter mucho en sus decoraciones, claro, sin exagerar, sin sobrecargar, porque acuérdense que no deja de ser funcionalista, pero sí la va a meter como objetos de decoración, muchas piezas, sobre todo piezas grandes, ¿no? De artesanía mexicana, ya sea de cerámica, de lo que es la alfarería o madera tallada o inclusive piedra, cantera también labrada. Vamos a usar mucho esos elementos. Y bueno, esta casa, pues esta imagen, la mayoría de ustedes ya la han de conocer porque esta escalera, pues esta foto, este ángulo le ha dado la vuelta al mundo, lo conoce medio planeta, ¿sí? Y a mí me parece, en lo personal, me parece que quedó un poco inseguro, sobre todo cuando él ya comenzó a usar esta casa, pues ya no era ningún jovencito, entonces me parece una escalera sumamente peligrosa para una persona de edad, pero bueno, finalmente quizás no la usaba mucho. En algunas fotos se ve que la acaba usando como biblioteca porque está llena de libros, pero bueno, esa es la escalera que también lo hizo muy famoso, ¿sí? Entonces, está en una zona, como les digo, al poniente de la Ciudad de México, una zona llamada Tacubaya, que bueno, fue una zona hermosísima todavía hasta el cambio de siglo, pero hasta finales del siglo XIX, pero
posteriormente se deterioró mucho esa zona. Entonces, bueno, aquí, pues, que vean ustedes cómo el manejo, él manejaba la luz, ¿no? O sea, cómo él va a hacer pequeñas rendijas en el techo o en las paredes para que la luz entre en forma de línea y crear ciertos efectos. Pero además, obviamente, al moverse el sol, pues esta línea va cambiando de lugar y nos va dando diferentes ambientes a lo largo del día, ¿sí? Entonces, ver cómo combina él la luz que va llegando de estas troneras, de estas rendijas, con la luz que entra por los ventanales, o sea, va a crear diferentes ambientes dentro de la casa. Y aquí también se ve cómo tiene una biblioteca que está limitada solo por pequeños muros bajos entre lo que es la sala comedor y ya su estudio, digamos, su mesa de trabajo, ¿no? Entonces tenemos diferentes ángulos de las vistas interiores de esta casa. Esta casa es la que le va a dar, digamos, ya la fama internacional, va a causar sensación. Ahorita les voy a decir por qué. Y dice, algunos de los muebles son creación de la diseñadora Clara Porcel. Sí, o sea, él se va a rodear de diseñadores, de expertos en jardinería, expertos en iluminación, etcétera. Se va a rodear de un muy buen equipo, pero las ideas básicas pues son de él, ¿no? Y bueno, su equipo las va a hacer que sean pues más geniales, ¿no? Llevarlas a su máxima expresión. Fotos famosas. Bueno, pongo esta imagen, la pongo porque es más fácil, sería más fácil decirles a quién no conocía a Luis Barragán que a quién sí conocía. Fue prácticamente amigo de la gente más importante de su época, como llegó a ser una persona, bueno, desde pequeño fue una persona en una familia acomodada. Recupera la economía de la familia con sus primeros proyectos y vuelve a tener un muy buen nivel económico y eso le permite conocer a gente muy importante del medio intelectual, de artistas, etcétera. Entonces, bueno, aquí le tenemos con Joseph Albers, que fue un maestro de la Bauhaus, aquí ya le tenemos muy mayor, pero está platicando, lo fue a visitar el señor Joseph Albers, lo fue a visitar a su despacho. Aquí le tenemos con Matías Geritz, que colaboró con él en varios proyectos, ya vieron las esculturas que hizo en el Pedregal, ahora vamos a ver otro en el que colaboró también Matías Geritz. Inclusive había modelos que querían ir a la casa de Barragán a hacerse fotografías, pues para las revistas de moda de esa época, ¿no? Entonces aquí tenemos esta modelo, Jan Shrimpton, en el 62, que está posando. Yo tenía unos meses de edad cuando esta hermosa dama estaba posando para esa foto, ¿sí? Y bueno, otras fotos que él se hizo en haciendas, en algunos terrenos donde construyó proyectos, en fin. Otro de sus proyectos que también lo van a hacer muy famoso es esta ampliación de un convento que había en el sur de la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan, que es el convento de las monjas capuchinas sacramentarias del Purísimo Corazón de María. Esto parece apellido del siglo XIX. Y se hizo en el año 55, se hizo esta ampliación y en general fue una restauración de lo que ya había, del convento que ya había, y se hizo esta nueva capilla para las monjas, pues totalmente ya moderna, contemporánea, de mediados del siglo XX, con este manejo de la luz que él era tan bueno para estas celosías y las figuras que las celosías formaban en el suelo, y luego va a tener esta entrada sesgada de luz que va a hacer que esta cruz que hay aquí se proyecte sobre el altar principal de la capilla, va a quedar proyectada al entrar la luz de forma lateral, ¿sí? Entonces va a tener unos, pues por decirlo de alguna manera, unos trucos, unos métodos para impresionar con este manejo de la luz pues, que es lo que le va a dar la fama internacional, ¿sí? Dice, la mano de arquitecto se ve por toda la capilla en muchísimos detalles, principalmente el manejo de la luz y cómo la cruz de Jesús se proyecta sobre el altar principal. Perdón, ahí me faltó un acento.
Entonces, bueno, ahí tenemos este convento que también las fotos de este convento, sobre todo esta de aquí, que fue, se la hizo un fotógrafo que él siempre llamaba para sus nuevas obras. Bueno, esa foto le va a dar la vuelta al mundo también. Y bueno, se va a hacer un fraccionamiento en la parte noroeste de la Ciudad de México para desfogar un poco la sobrepoblación que ya estaba teniendo la Ciudad de México en el 57. Se hace un nuevo fraccionamiento que también con el tiempo va a tener éxito. Este no va a ser, el diseño urbano no va a ser de Luis Barragán. Me parece recordar que es de Mario Pani, pero no estoy seguro de quién condujo el proyecto de Ciudad Satélite, pero bueno, aquí tenemos también un cartel anunciando que inviertas en Ciudad Satélite. Este ya no va a ser tan de lujo como Jardines del Pedregal, sino que este ya es más para las clases medias, clases trabajadoras, etcétera. Y su querido amigo Matías Geritz va a colaborar con él porque a ellos les van a encargar hacer, digamos, lo que es la entrada al fraccionamiento, digamos, este vendría siendo la puerta de entrada o el monumento que marca la entrada al fraccionamiento, y van a diseñar pues estas esculturas triangulares que todo el mundo las conoce como las torres de satélite, pero pues no vive nadie adentro, o sea, son simplemente volúmenes de hormigón armado, de concreto, que se van a pintar de acuerdo a los colores que va a seleccionar Matías Geritz. Es una idea de Matías Geritz que fue pulida entre los dos, digamos, ¿no? Barragán le va a dar un poco proporción y Matías Geritz va a dar la paleta de colores, ¿ok? Entonces, bueno, ya no les leo porque ya lo que está ahí escrito es lo que les acabo de decir, palabras más, palabras menos. Y bueno, posteriormente al Pedregal realizó varios proyectos urbanos rurales en las afueras de la Ciudad de México. Proyectó y realizó el fraccionamiento Las Arboledas de 1957 y Los Clubes de 1961. Ambos fraccionamientos son pensados en gente, pues en gente que tiene caballos, o sea, en gente que le gusta, que gustara de las actividades ecuestres. Entonces, bueno, son fraccionamientos que van a necesitar de caballerizas, de áreas para, pues, para que los caballos entrenen, en fin, ¿no? Inclusive hasta de pista de competencias para que puedan realizar competencias ecuestres en esa zona. Es para familias que tienen caballos, digamos. Esto obviamente pues también va a ser para familias de cierto nivel, porque pues no todos los obreros y trabajadores tienen para mantener un caballo, ¿verdad? Pero bueno, van a ser estos fraccionamientos. Y bueno, llegamos a la pausa comercial. No se olviden de darle la manita hacia arriba, el like. No les cuesta nada de dinero, les lleva unos segundos y a mí me ayudan mucho suscribiéndose al canal y dándole like a este video. ¿Ok? Entonces, bueno, no me alargo mucho ya con el comercial. Entonces, si les digo, él va a convertirse pues también como en urbanista, pero ya son tres fraccionamientos, o sea, Jardines del Pedregal, las Arboledas y los clubes. Entonces, bueno, para uno de los que compraron en esos fraccionamientos, en el fraccionamiento de los clubes, pues le va a pedir a Barragán que por favor le haga su casa. Es un amigo de Barragán, me parece que es de ascendencia sueca, este señor Folke Egerström, y bueno, le va a hacer su casa y las caballerizas anexas y todo lo que va a necesitar este señor para cuidar a sus caballos y bueno, para pues tener un lugar agradable donde vivir también. Entonces ahí va a vivir el señor Egenstrom. Y esta también es de las imágenes que ustedes seguramente ya han visto, ya son más conocidas de Barragán, pues por este muro alargado con un acueducto interno que descarga el agua en este gran estanque donde también traen a beber a los caballos. Y bueno, estos juegos que él hace usando los espejos de agua para reflejar las fachadas de los edificios. Esto va a ser es un recurso muy utilizado por arquitectos famosos de diferentes lugares. Siempre van a usar los espejos de agua para crear efecto de ligereza en las construcciones, etcétera. Entonces, bueno, ahí tienen una vista general de lo que es la casa Egerstrom y diferentes ángulos
con este muro masivo que se convierte en cascada que alimenta el estanque de agua, ¿sí? Entonces, bueno, ya no me entretengo más, ya estamos casi terminando. Premios y distinciones que él va a recibir. Aquí es donde viene ya digamos, es catapultado a la fama, ¿no? En 1976, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, le organiza una exposición llamada The Architecture of Luis Barragán, simplemente la arquitectura de Luis Barragán, para dar, ahí sí ya, pues lleva maquetas, lleva fotografías, etcétera, con la correspondiente edición de un libro, concretamente un libro que se editó como catálogo, digamos, de esa exposición, y es un libro comentado por Emilio Ambás, que a su vez es el curador de la exposición del MoMA, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición en el MoMA, pues obviamente ya no cualquiera exponen en el MoMA de Nueva York. Entonces, bueno, este ya le va a dar la fama, ya no solamente del mundo occidental, la fama planetaria. Va a venir, a partir de ese momento viene gente de China, de Japón, de Corea, de Indonesia, de todos los rincones más de África, de los rincones más remotos del planeta, de la India, van a venir a ver físicamente las obras de Barragán a México por la difusión que le va a dar esta exposición, ¿sí? En 1979, varios años después de la exposición, se asocia con un amigo suyo, Raúl Ferrera Torres, y van a hacer el despacho Barragán Ferrera, y van a ganar el premio, bueno, Barragán va a ganar el Premio Nacional de Arquitectura de 1976, y este año es su entrada a la fama y la gloria de la arquitectura. Pues ya se los comenté. Antes de todo esto, de la exposición en el MoMA y todo eso, él ya era miembro del SAM, que es la Sociedad de Arquitectos de México, y de otras organizaciones, también de otras asociaciones de arquitectos mexicanas, ¿sí? Y bueno, y quizás también estaba en asociaciones internacionales, eso sí no tengo el dato, pero pues sí, va a ser muy conocido, se va a hacer muy reconocido en el medio de la arquitectura, no solamente de México, sino de toda Hispanoamérica y posteriormente, como les digo, del mundo. Va a ganar el premio Pritzker de 1980 en su segunda emisión, es el segundo año que se otorgaba el premio Pritzker y se lo van a otorgar a Luis Barragán por lo mismo, ¿no? Porque ya era un personaje reconocido internacionalmente. Conoció y tuvo relación, lo que les decía hace rato, en el donde les enseñé las fotos, donde está con gente famosa, bueno, conoció y tuvo relación con los principales intelectuales, artistas, escritores, empresarios de mediados del siglo XX, ¿sí? O sea, conocía a medio mundo, a los dueños de las principales televisoras de México, a los dueños de los principales periódicos y revistas, ya conocía a toda la gente importante de México, pues él conocía a todos ellos y ellos conocían a Luis Barragán, ¿sí? Entonces, bueno, pues debido a esta fama se comenzaron ya posterior a la exposición y al premio Pritzker, bueno, se han editado cualquier cantidad de libros sobre Luis Barragán. Yo creo que hay una cantidad igual de libros que se han editado sobre Luis Barragán que de libros que se hayan editado sobre Le Corbusier, sobre Antoni Gaudí, sobre etcétera. Aquí les pongo una pequeña muestra porque no tuve más espacio en esta imagen, en esta diapositiva, no me cupieron más, los hubiera tenido que poner muy chiquitos, pero aquí hay una pequeñísima muestra de la cantidad de libros que se han escrito sobre Luis Barragán y además en muchos idiomas, o sea, hay libros de Barragán en inglés, en francés, en japonés, en chino, bueno, en todos los idiomas que ustedes se quieran imaginar del planeta portugués hay libros de Luis Barragán. Entonces, bueno, como verán, era muy difícil ser breve en una capsulita que habla sobre este personajazo de la arquitectura mexicana, tan influyente. Y bueno, hay otros míos que son también muy favoritos, pero bueno, este hombre era muy destacado. Y pues nos deja, aquí quise poner el arquitecto Barragán y nada más se quedó el arquitecto. El arquitecto Barragán nos deja
y fallece lamentablemente el 22 de noviembre de 1988. Venía ya sufriendo varios años antes de esta enfermedad del Parkinson, que pues ya no le permitía dibujar él personalmente ni nada. Y bueno, da instrucciones de que su cuerpo sea cremado y este es la urna donde descansan sus cenizas. Y bueno, aquí ya estamos terminando. Les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia. De veras fue muy difícil ser breve en esta capsulita. Espero que no les haya resultado demasiado larga. Y mis agradecimientos a las personas que aparecen aquí en pantalla en este momento. Como digo siempre, sin su colaboración, sin su apoyo, me sería prácticamente imposible hacer estas cápsulas. Gracias a todos ellos y a muchos más que no aparecen aquí también. Si omití alguno, también disculpas. Hay mucha gente que me ha apoyado y me ha ayudado para la elaboración de estas capsulitas. Así que me despido. Gracias por su paciencia y por su tiempo. Y nos vemos para la siguiente capsulita. Viene otro arquitecto muy interesante también. Y bueno, sigan pendientes de lo que publico en este canal. Nos vemos. Hasta la próxima.